Más tarde se supo que el siciliano que había ayudado a Alfieri era un mafioso que debía su vida a Lucky Luciano. Había asesinado a un policía de Nueva York y Luciano le había salvado de la silla eléctrica, organizando su fuga a Sicilia. En solo 2 semanas, el ejército estadounidense había asegurado por completo la costa occidental de la isla. Los informes oficiales lo atribuyeron a la eficiencia de las tropas estadounidenses, como hizo el fotógrafo Herbert White. Nuestros barcos de guerra eran increíbles. Destruyeron todos los nidos de ametralladoras que había en la costa. Fue un auténtico espectáculo ver desembarcar vehículos, artillería y suministros con una eficacia digna de una línea de montaje en una fábrica de Detroit. Pero en sus memorias, Meyer Lansky sugiere que había algo más que eso. Me dijeron que Mafia y Lucky Luciano eran como contraseñas. Puede parecer un disparate en plena guerra, pero uno de los agentes me dijo que aquellas palabras eran mágicas. La gente sonreía y después todo era fácil. El propio Luciano, haciendo alarde de su típica modestia, aseguraba que él había ganado la guerra. Puede que nunca sepamos en qué medida influyó la mafia en la liberación de Sicilia. Pero Tim Newark ha encontrado incluso documentos oficiales que confirman que la mafia formó parte de la estrategia estadounidense. Descubrí que el ejército de los Estados Unidos había elaborado un informe destinado a los jefes de Estado Mayor, incluido Eisenhower, que estos habrían leído. Y lo que se decía en aquel documento es que deberían establecer contacto con líderes de grupos separatistas y también de grupos radicales. Y se mencionaba a la mafia. Este descubrimiento podría sugerir un nivel de colaboración que ni siquiera el propio Luciano reconoció jamás. Es incluso más escandaloso. Se dice que deberían proporcionarles armas, pistolas y dejar que la mafia volara puentes y destruyese carreteras. No hay nada que confirme que aquel plan de acción se llevara a cabo. Pero sí sabemos que la cooperación de la mafia no se conseguía sin pagar un precio. Sicilia liberada. La guerra había dejado Sicilia en un estado de caos. Era ahora responsabilidad del ejército estadounidense. Las primeras tropas invasoras en cada ciudad ocupada tienen como cometido transformar los campos de batalla, paso a paso, en comunidades normales. Las ciudades y el campo estaban repletos de indigentes refugiados. Para mantener el control, los oficiales estadounidenses no tuvieron más remedio que sustituir a los alcaldes fascistas por jefes mafiosos. Cuando los fascistas fueron expulsados de Sicilia, se produjo un vacío de poder. Y quienes parecían las mejores figuras para tomar el poder eran aquellos que habían sido antifascistas. Muchos eran figuras de la mafia local que se hicieron con las alcaldías de los pueblos. Un nuevo alcalde jura su cargo. Ahora no solo es responsable ante nosotros, sino ante su propia gente. Bajo el pretexto de ser víctimas del fascismo, los miembros de la mafia encarcelados durante el régimen de Mussolini fueron liberados de las cárceles italianas. Como consecuencia de la crisis, la mafia recuperaría el control. Era el comienzo de su retorno al dominio de Sicilia.
El oficial de inteligencia estadounidense, Joseph Russo, fue testigo de su rápido regreso al poder. Lo primero que hice fue empezar a buscar a los Malavita, los criminales Malavita. Y resultó que la mayoría eran mafiosos y muy importantes. Llegaron a ser muy importantes y no les llevó mucho tiempo volver a consolidar su solidaridad como banda. Algunos ponen en duda la aseveración de Luciano, yo he ganado la guerra, y puede que tengan razón. Después de todo, Luciano era un hombre que había sido condenado por perjurio. Pero la historia de que el gobierno había llegado a un acuerdo con Lucky Luciano y sus socios criminales fue considerada digna de ser investigada en 1954. Fue aquello lo que dio lugar al informe oficial Herlands. Este afirma claramente que el incendio del Normandie fue un factor clave en la estrategia naval estadounidense. Aunque no llega a establecer un vínculo directo con la mafia. También afirma con claridad que la inteligencia naval estadounidense no tenía dudas en cuanto a la moralidad de llegar a acuerdos con criminales conocidos. Después de todo, la nación luchaba por su supervivencia. Recurrir a los informadores con independencia de su procedencia no solo es deseable, sino necesario cuando la nación lucha por su existencia. El objetivo de ese tipo de inteligencia es prevenir y debe emplear todos y cada uno de los medios. Y en estos incluyo a los llamados bajos fondos. Y en lo que concierne a la invasión de Sicilia, el informe afirma: numerosos sicilianos fueron reclutados para proporcionar información sobre el terreno, puertos, etc. de Sicilia con vistas a la invasión aliada. Los informadores proporcionaron nombres de nativos sicilianos amistosos e incluso de personalidades de la mafia que se utilizaron en la campaña siciliana. La documentación oficial apenas hace referencia a ningún acuerdo con Luciano, pero los acontecimientos que siguieron a la guerra hablan por sí solos. En 1946, el proxeneta, extorsionador y asesino convicto, Lucky Luciano, fue liberado de la cárcel. Cumplió solamente 10 años de una condena de 50. La única condición fue que abandonara los Estados Unidos. El 9 de febrero de 1946, Luciano subió a bordo de un barco en Nueva York. Meyer Lansky y Frank Costello fueron a despedirlo. Luciano se puso al día rápidamente, operando primero desde Cuba y luego desde Italia. Pronto estuvo de vuelta en los negocios. Con Sicilia de nuevo bajo el control de la mafia, fortaleció sus lazos criminales a través del Atlántico y expandió la influencia de la mafia neoyorquina. En 1962, a los 64 años, murió siendo un hombre libre y una leyenda criminal. Su llamativo cambio de fortuna parece prueba suficiente de que Luciano contribuyó realmente al esfuerzo de guerra estadounidense. Mucha gente piensa que la historia de la mafia y Lucky Luciano, involucrados en la Segunda Guerra Mundial y ayudando al gobierno de los Estados Unidos a lograr la victoria, es un mito. Pero no lo es. Es un hecho que Luciano llegó a un acuerdo secreto con ellos, que fue de una gran ayuda. Ayudando al gobierno de los Estados Unidos,
Luciano resucitó la gloria de la mafia. Y trazó la senda para su dominio del crimen organizado en el mundo entero.